Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa De Vuelta a la Palabra. Para nosotros es un placer, es un privilegio el hecho de que usted esté sintonizándonos en esta mañana. Damos gracias a Dios por cada una de las personas que están desde sus casas, desde sus hogares o desde sus autos dirigiéndose hacia los lugares de trabajo, conectados con nosotros a través de esta emisora o a través de las redes sociales. Hoy se encuentra con nosotros nuestro pastor Alexis Encarnación Ramírez. Pastor, muy buenos días, Dios le bendiga. Amén, amén, Alexis Junior, Encarnación, muy buenos días. Dios continúe bendiciéndote rica y abundantemente. Dios bendiga también a Alexis Ramón Encarnación, que está con nosotros tras la cámara. Dios bendiga a nuestro amado Miguel Ángel y su familia y a todos nuestros amados hermanos y amigos oyentes en De Vuelta a la Palabra. Queremos recordar a las personas que nos escuchan que pueden ver los programas de Vuelta a la Palabra a través de la página de Facebook de la iglesia, Iglesia Castillo Fuerte Refugio de Salvación, o IFRES, o a través de nuestra página de YouTube, Iglesia Castillo Fuerte Refugio de Salvación, o sus siglas, IFRES. Pastor, en esta mañana tenemos un tema interesante que es de mucha ayuda a cada parte del cuerpo de Cristo. Y queremos trabajarlos con nuestros amados oyentes. Vamos a basarnos en la segunda carta a los tesalonicenses, básicamente los capítulos 1 y 2. Llamaremos a esta entrega cómo vencer las maquinaciones de Satanás. Quisiera que podamos orar antes de iniciar. Amén. Padre amado, gracias por su amor, su misericordia y su bondad infinita, Señor. Le honramos, le bendecimos, glorificamos su nombre, Dios. A usted se han dado, Padre, toda la gloria y toda la honra, toda la adoración y la alabanza. Padre, gracias por este tiempo que nos permite compartir con nuestros amados hermanos y amigos oyentes este espacio. Gracias, Dios amado, por el tema de hoy. Le pedimos, Dios, que nos dé usted la sabiduría para guiar a nuestros oyentes a un conocimiento del propósito de Dios para sus vidas. Y de alguna forma también, Padre amado, ayúdenos a revelar también las maquinaciones del enemigo. Ayúdenos a desenmascarar también, Dios amado, las tentaciones que vienen a nuestras vidas con el propósito de dañarnos espiritualmente hablando. Señor, le honramos, le bendecimos y le glorificamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pedro escribe en su primera carta unos versículos que son pertinentes para esta entrega, para este estudio bíblico. Y se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, los versículos 6 al 9. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estamos hablando acerca de cómo vencer las maquinaciones de Satanás. Recordamos una vez más, vamos a basarnos en este estudio en la segunda carta a los tesalonicenses, en los capítulos 1 y 2. En primer lugar, pastor, ¿cómo nosotros podemos definir la palabra maquinación y cómo podemos definir las maquinaciones del enemigo? Fíjate, maquinación es incitación a hacer el mal. Son proyectos ocultos. Una maquinación es un proyecto oculto, dirigido regularmente con fin maligno. Es una incitación, es una provocación dirigida a lograr que alguien actúe de forma inadecuada. Podemos decir entonces que una maquinación
y tiene mucho que ver esto con tentación, ¿no? Es una incitación a hacer algo o es un proyecto para hacer algo malo, con un fin maligno. Las maquinaciones de Satanás son contra los creyentes, son astucias y malintencionadas intenciones de hacernos caer de la gracia de Dios, de apartarnos del propósito de Dios. Así que ojalá que nosotros podamos aprender a identificar. Y algo importante, Alexis, es que cuando hablamos de maquinación, reitero, también estamos hablando de tentación. Y estas pueden tener un origen externo al ser humano, pero también pueden producirse desde el interior del ser humano. Es decir, el enemigo puede desde fuera utilizar a alguien para provocarnos, incitarnos a desobedecer a Dios. Pero también el enemigo puede desde fuera también traer pensamientos, bombardear pensamientos a nuestra mente para incitarnos a desobedecer a Dios. Pero en otras ocasiones, desde nuestra propia concupiscencia humana, sabe que vivimos todavía en un cuerpo caído, un corazón que es de continuo sus pensamientos al mal. Entonces también a veces sin que el enemigo sea quien nos tiente, desde nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos malignos, dañados obviamente por el enemigo ya, por el pecado, puede también surgir el deseo, la intencionalidad de hacer el mal, de pecar, de ofender a Dios. Incluso el autor de la carta de Santiago nos dice que las tentaciones vienen de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos pecaminosos, digamos, Así deseos es. caídos. Así es, sin embargo, tampoco debemos, o sea, hay que complementar esto con lo que dice el apóstol Pedro también, que dice que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros sabemos que el enemigo no tiene la autoridad para dañar a un cristiano que vive conforme al propósito de Dios, a menos que Dios se lo permita, y cuando Dios lo permite va a redundar en beneficio nuestro de todas formas. Por tanto, lo que sí el enemigo puede hacer es bombardearnos para desobedecer a Dios. Una vez que nos rebelamos contra Dios, entonces ya le estamos dando a él autoridad sobre nosotros. Fue lo que hizo Satanás en el Edén. Satanás no podía, bajo ninguna circunstancia, venir y apoderarse del poderío que Dios le había dado a Adán y Eva. Dios le dio señorío a Adán y Eva para gobernar la tierra y le entregó toda la creación, le entregó en administración a Adán y Eva. Satanás no podía usurpar ese derecho que Dios le había dado a la humanidad, sino lo que sí podía hacer era proponer a la humanidad que se lo entregue. Y se lo entregó ciertamente entonces cuando fueron convencidos por el enemigo de rebelarse contra Dios. Así que lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, Satanás no tiene derecho, no tiene poder y autoridad sobre eso que Dios te ha dado, amado. Sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu empresa, Satanás no tiene poder ni autoridad, a menos que tú decidas entonces obedecer a Satanás, rebelarte contra Dios, y entonces ya ahí sí le está dando un derecho, una autoridad legal al enemigo para dañarte. En esta primera parte de nuestro estudio bíblico vamos a estar hablando acerca de las tribulaciones. Las tribulaciones pueden ser problemas, circunstancias adversas que por estar en este mundo que está influenciado directamente por el mal, vamos a padecer, vamos a sufrir, y nosotros debemos aprender a resistir en medio de las tribulaciones. Pastor, quisiéramos leer, antes de poder entrar en el tema en sí, leer la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12. Sí, bueno, dice, y estoy leyendo una versión bastante popular, dice: queridos hermanos y hermanas,
de la iglesia en Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, les saludamos a ustedes, que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, a quienes le pido de todo corazón les dé su amor y su paz. Hermanos míos, dice Pablo, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y se aman más y más los unos a los otros. Por eso nos sentimos regocijados cuando hablamos de ustedes en las otras iglesias de Dios. Porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Esto demuestra que en verdad Dios es justo y que los está haciendo merecedores de su reino por el que ahora sufren. Dios es justo y castigará a quienes ahora les hacen sufrir cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles. Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerle, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo el pueblo elegido lo alabe y admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que le dimos. Por eso oramos siempre por ustedes. Le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. También le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes deseen y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en Él. De este modo ustedes honrarán a nuestro Señor Jesucristo y Él los honrará a ustedes de acuerdo con el gran amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza la segunda carta a los tesalonicenses. Pastor, queremos que usted nos diga cuál es el trasfondo de esta carta. ¿Qué hizo a Pablo escribir a esta iglesia? ¿Por qué Pablo les habla acerca de tribulaciones, acerca de persecuciones, acerca de la segunda venida de Cristo? Sí, fíjate, es interesante esto, Alexis. La iglesia primitiva había comenzado a ser perseguida. En este caso todavía no por el Imperio Romano, pero sí perseguida desde dos direcciones. Primero por los judaizantes, que se habían, bueno, más bien los judíos. Y cuando hablo de judíos, no estoy hablando necesariamente de todos los israelitas, sino de los seguidores del judaísmo, ¿correcto? Se habían levantado contra la iglesia en los diferentes lugares en que la iglesia había sido fundada. Recuerden que cuando Pablo llega a un lugar, Pablo procura primero, investiga si hay una sinagoga, o sea, una congregación judía, y primero predica en ese lugar, y posteriormente entonces es que va a predicar a los gentiles. Así que los judíos se habían levantado contra la iglesia de Jesucristo en las diferentes ciudades. En este caso en Tesalónica se había desatado una persecución tenaz contra la iglesia. Y entonces algunos habían sido ya sometidos a tribulaciones, a sufrimientos, a angustia. Y el apóstol Pablo escribe a sus hermanos en Tesalónica, porque algunos de ellos incluso habían muerto ya por causa del Evangelio. Y Pablo le escribe entonces, primero afirmando su fe y diciéndole que vale la pena sufrir por la causa de Jesús. Y en segundo lugar, diciéndole que aquellos que han muerto primero que ellos, que no tienen por qué, porque al fin y al cabo, posteriormente van a ser reencontrados con ellos. Es interesante entonces que Pablo está escribiéndole a una iglesia que está comenzando ya a sufrir persecución por causa del Evangelio. Y el propósito de Pablo es alentarle a resistir las persecuciones, a resistir las tentaciones, a resistir las tribulaciones, con la esperanza de que esto pasará y vendrá entonces un tiempo de gozo, de refrigerio. Es interesante esto que estamos hablando, porque al ver la persecución, los hermanos de Tesalónica, ellos
ya estaban esperando el inminente regreso de Jesucristo. Así es. Porque una de las señales es la persecución de la iglesia antes de la venida de Cristo. Entonces ellos estaban esperando la venida de Cristo porque tenían persecución. No hay mucha diferencia a la iglesia hoy en día, y no solamente la iglesia, sino el mundo hoy en día. Hay muchas teorías que han surgido en medio de esta pandemia, de que si se va a acabar el mundo, de que si Cristo va a venir en este año, que si viene en esta pandemia, etcétera, etcétera. Sin embargo, es interesante lo que Pablo habla a la iglesia en Tesalónica en este capítulo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Pastor, tenemos que ir a nuestra primera pausa, y a nuestros hermanos les decimos que no se vaya, porque en breve regresamos con De Vuelta a la Palabra. Amén, gloria a Dios. De la persecución, las tentaciones y cómo poder vencerlas. Estamos hablando específicamente acerca de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1 en este caso, en el que Pablo le escribe a la iglesia a persistir en medio de la persecución. Pastor, ¿qué pasa con el cristiano que está atravesando algún tipo de persecución o algún tipo de tribulación en estos momentos, o en cualquier parte de la historia? Sí, mira, esto vale tanto para el cristiano como persona, como individuo, como para la iglesia como cuerpo de Cristo. Lo que voy a decir ahora. En medio de la persecución, obviamente que va a depender mucho de la respuesta de la persona a esa persecución, obviamente, ¿verdad? Pero estamos llamados, en medio de la persecución, regularmente, la historia de la iglesia ha demostrado que la iglesia se agiganta, la iglesia crece, el cristiano está llamado a crecer cada vez más en su fe. Es decir, y por eso el enemigo, hemos visto que el enemigo muchas veces cambia de táctica en relación a la iglesia. Así que en medio de la persecución, el cristiano está llamado a crecer en su fe cada vez más. Conforme a los versículos 1 al 3, el cristiano se fortalece en su amor fraternal. Es decir, cuando el cristiano es perseguido, cuando la iglesia es perseguida, regularmente se fortalecen los vínculos interpersonales entre los cristianos y se fortalece entonces ese amor, ya no solo de Dios para con nosotros, sino ese amor de nosotros para con los demás, para el resto del cuerpo de Cristo. Conforme al versículo 4, y estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, las persecuciones ayudan que el cristiano soporte con paciencia y con fe. Lo que quiere decir que estos frutos o estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo se potencializan cuando en medio de la persecución. Conforme al versículo 5, el cristiano padece con dignidad por el reino de Dios. Quiere decir que cuando nosotros somos perseguidos, atacados por el enemigo, si tenemos la respuesta adecuada a esa persecución, a ese ataque, entonces vamos a resultar fortalecidos en nuestra fe, fortalecidos en nuestro amor fraternal, fortalecidos en nuestra paciencia, y estaremos dispuestos a padecer con dignidad por el reino de Dios. Interesante el hecho de que las persecuciones ayudan a que el cristiano se afiance y que esté seguro de que puede padecer por el reino de Dios. Porque es posible que en muchos casos los cristianos de esta generación no se tomen en serio el hecho de que ellos, si tienen la oportunidad, puedan padecer. Es importante esto, Alexis, porque siempre las persecuciones, las tribulaciones, va a hacer distinguir al cristiano genuino del cristiano falso. O sea, siempre, incluso el cristiano genuino, aun cuando esté débil, va a resultar fortalecido. Ahora, el falso cristiano no va a soportar la tentación y va a negar a Jesucristo, va a negar su fe y probablemente se va a alejar de la iglesia. Pero, reitero, el verdadero cristiano, y no estoy hablando aquí del cristiano fuerte en la fe, aun cuando sea débil el cristiano, si es un cristiano verdadero, va a obrar entonces en fortalecerse en medio de la persecución. Así es. Recordamos que la persecución no necesariamente tiene que ser física, Así es, como pasó en la iglesia de Tesalónica. Usted estaba hablando acerca de que el enemigo ha cambiado de estrategia, sí, al pasar de los años.
y hay diferentes tipos de persecuciones. Sí es. Incluso en el mundo libre, como se le conoce, que por ley no se puede perseguir de manera física. Si se persigue a la iglesia de manera intelectual, por ejemplo, si se persigue a la iglesia de manera social y se persigue a la iglesia de manera económica incluso. Sí. Pastor, ¿cuál es el contexto general con relación a la persecución, a los perseguidores y a la iglesia que persevera? Fíjate, dijimos que la persecución va a distinguir al verdadero del falso cristiano. Así que en el verdadero cristiano Dios va a obrar a favor suyo para ayudarle a persistir en medio de las tentaciones y en medio de las persecuciones. Los perseguidores recibirán su merecida tribulación en su momento. Es decir, el que persigue a la iglesia en un momento va a ser juzgado, y eso puede producirse de manera inmediata. A veces se produce en inmediato, pero regularmente va a producirse entonces en el tiempo de Dios, según el versículo 6. Número 2, los justos serán liberados de su aflicción en el advenimiento o el retorno de Jesucristo. Es importante esto, conforme al versículo 7, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia: perseveren en medio de las persecuciones, resistan, porque se acerca el advenimiento de Jesús, se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando nosotros vemos en las cartas, por ejemplo, a las iglesias en el Apocalipsis, a la iglesia del Asia Menor en el Apocalipsis, vamos a ver que hay una constante a cada iglesia. El que persevere hasta el fin, se lo dice de diferentes formas, pero el mensaje es el mismo. El que persevere hasta el fin, el que resista hasta el fin, recibirá entonces la corona de vida, recibirá el regalo, recibirá, o sea, de diferentes formas. Pero hay una invitación constante en la Biblia a la iglesia a que resista las tentaciones y se mantenga firme. Otra cosa que la Biblia habla en relación a la obra de Dios en medio de la persecución y a favor de los que persisten en Cristo Jesús es que los impíos serán separados eternamente de Dios. Según los versículos 8 y 9 de segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, los impíos serán separados eternamente de Dios. Por tanto, hay de aquel que osa y que persiste en la persecución, en las maquinaciones de alguna u otra forma contra la iglesia de Jesucristo. Jesús en una ocasión dijo: ay de aquel que sirve de piedra de tropiezo para que uno de estos más pequeños caigan. Dice que mejor le será que se le atase al cuello una piedra de molino y fuese echado al fondo del mar. Así que ojalá que la gente entienda esto. Aquella gente que se oponen a la iglesia, aquella gente que a propósito, en medio de los cultos, suben todo el volumen del radio, hacen diabluras para tratar de impedir que la iglesia avance. Definitivamente la palabra de Dios dice que serán separados de Dios. También Alexis Jr. Perdón, pastor. Sí. No solamente ellos, no solamente los que suben el volumen al lado de la iglesia, también los que promulgan leyes en contra del pueblo de Dios, los que no solamente los promulgan, como dice la carta a los Romanos, capítulo 1, sino también los que se alegran, los que están de acuerdo con ese tipo de cosas. Sí, definitivamente así es. Y ojalá, reitero, que podamos identificar la gente que se opone a la iglesia, a los propósitos de Dios en esta tierra, para no estar con ellos, no comulgar con ellos, sencillamente no comulgar con ellos. De hecho, aprovecho, se acercan las elecciones congresuales y municipales, próximo 5 de julio. Ojalá que la gente que tiene compromiso con Dios y su palabra pueda identificar a aquellos que han levantado sus voces contra la iglesia y contra los principios de Dios, para que no le den el voto sencillamente a Alexis Jr. Así es. Otra de la obra de Dios a favor de los que persisten, pero contra los que provocan la tribulación, es que los que han creído en Cristo serán glorificados en todo. Hay que seguir anhelando esto hoy, hay que seguir glorificando a Dios y esperando pacientemente el día del Señor, la venida de Cristo. Interesante lo que segunda Tesalonicenses dice en su versículo 11 y 12,
También pedimos que con su poder Dios cumpla todo lo bueno que ustedes desean y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en Él. Amén, gloria a Dios. Dice Pablo, de este modo ustedes honrarán a nuestro Señor Jesucristo y Él entonces lo honrará a ustedes de acuerdo al gran amor de Dios y de nuestro Señor. Es extraordinario, definitivamente. Entonces, nuestro Dios va a cumplir todos sus propósitos en nuestra vida. Eso es, si permanecemos en Él, si resistimos las tentaciones y perseveramos en medio de las tribulaciones. Cumplirá sus propósitos en nuestra vida y nos ayudará a permanecer fieles a Cristo, aún en medio de la persecución. Amado hermano que me escucha, Dios cumplirá su propósito en ti a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades que estés atravesando, a pesar de las situaciones difíciles que tú estés viviendo. La exhortación es a permanecer en Dios, porque Él te sostendrá con la diestra de su justicia. Amén. Amados hermanos, tenemos que ir a nuestra segunda pausa. Luego de esta pausa, abriremos las líneas del número 809-534-1437. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp o llamarnos. No se vaya, porque en breve regresamos con De Vuelta a la Palabra. Amén. Gloria. No van a dar. Dios continúa bendiciendo a cada uno de nosotros. Saludar a la familia de Miguel Ángel. Amén. Con este programa De Vuelta a la Palabra con la familia Encarnación y Miguel Ángel Franco. Estamos hablando acerca de la segunda carta a los tesalonicenses, en el que la iglesia estaba perseguida. La iglesia estaba perseguida y pensaba que Cristo venía de manera inminente en ese momento, cuando ellos estaban vivos. La segunda parte, el segundo capítulo de esta carta, habla acerca de la venida de Cristo, habla acerca del anticristo, habla acerca del hombre de pecado. Y queremos leer los versículos del 1 al 12 de este segundo capítulo, de esta segunda carta a los tesalonicenses. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por una carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre de pecado que será destruido. Ese hombre estará en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado, para que no aparezca antes de tiempo. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentira a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Esos son los versículos del 1 al 12 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pastor, ¿qué enseña esta carta
con relación a la venida de Cristo. Es interesantísimo el contenido de este segundo capítulo de esta segunda carta a la iglesia en Tesalónica. Iglesia esta carta nos advierte en cuanto a algunas creencias engañosas. Algunos creyeron, y lo peor del caso es que aún después de la carta de Pablo a Tesalónica, todavía algunos grupos dicen que Jesús ya vino. Porque estuvieron profetizando que Jesús vendría, y estoy hablando de alrededor del año 1844, y como Jesús no vino, entonces dijeron que sí, que Jesús vino, pero que lo que hizo fue que produjo su entrada al tabernáculo celestial en el cielo. O sea, un sinnúmero de conjeturas se hicieron en ese sentido. Y evidentemente que Pablo nos advierte en relación a que no vendrá antes de la manifestación del hombre de pecado. Otros dicen saber cuándo Cristo va a volver y fijan fechas específicas. Y reitero con esto. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la historia del grupo religioso denominado Testigos de Jehová, vamos a ver que ellos comenzaron sus predicaciones afirmando que ellos tenían la fecha exacta en que Cristo regresaría a la tierra. Pasó lo mismo también, lamentablemente, con nuestros hermanos adventistas. Adventista fue un desprendimiento de la iglesia bautista, y entonces ellos comenzaron a predicar el advenimiento de Jesús con fechas específicas. Es importante que no nos dejemos engañar por pensamientos, ni por espíritu, ni por palabras, ni por profetas o profetizas, y póngale comillas, que estén dando fechas para la venida de Cristo. Es interesantísimo cómo Pablo es específico con esto. En el versículo 2, Pablo dice, tal vez alguien miente diciendo que el Espíritu le dijo eso, Sí. o que nosotros, o sea, diciendo Pablo, o que nosotros le enseñamos eso personalmente, o que nosotros le escribimos una carta personal a ellos diciéndole eso. Y ojo con esto, reitero, porque evidentemente que hemos visto gente, incluso cristianos, que se han dejado engañar del enemigo y han comenzado a poner fechas. Yo recuerdo perfectamente en mis tiempos de nuevos creyentes, ustedes no habían nacido cuando eso, así que hace un tiempecito, pero el país entero prácticamente se llenó de letreros que decían, ya Cristo viene antes del 2000. Y uno por donde quiera que se movía, veía embadurnadas paredes con ese letrero, ya Cristo viene antes del 2000. E incluso le ponían un texto bíblico para acompañarlo y sacándolo obviamente de contexto en ese sentido. Así que aunque ciertamente, las señales de la venida de Cristo están cumplidas, nadie puede decir Cristo viene hoy, o Cristo viene mañana, o Cristo viene el 31 de enero del 2022 o 2023. Nadie puede estar poniendo fecha, porque fue Jesús quien dijo que el día y la hora nadie lo sabe en esta tierra. Por tanto, cualquier cosa que se pueda decir en torno a esto es especulación antibíblica. Cualquier fecha que se pueda poner. Cualquier fecha que se pueda poner es especulación antibíblica. Y digo especulación antibíblica porque existen especulaciones extrabíblicas que no necesariamente son antibíblicas. Sí. Pero esto se constituye en una especulación antibíblica, el poner fechas para decir que Cristo viene en tal o cual fecha. Entonces, pastor, no podemos decir en qué fecha viene Cristo. Y eso es algo interesante, porque si usted ve, amado hermano, a alguien que está poniendo una fecha a la venida de Cristo, corra. Sí, así es. Huya de ahí. No le crea. Porque está entonces estando frente a un falso profeta, a un falso maestro. Si lo está haciendo su pastor, oiga bien, si lo está haciendo su pastor, llame la atención a su pastor, con muchos representantes con él, y dígale, pastor, mire, usted está incurriendo en un error, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Siéntese con él. Siéntese con él, y si no reflexiona, entonces corra de ahí. Salga corriendo rápido, rápido.
porque está cayendo en el terreno de la apostasía y de la falsa doctrina y las falsas profecías. Entonces, si no sabemos el día exacto, ni la hora exacta, ni el momento exacto en que Cristo vuelva, ¿qué sucesos entonces anteceden a el regreso de Cristo que nosotros podemos discernir, podemos ver? De eso sí la Biblia habla, y por eso nosotros podemos asegurar que la venida de Cristo está cerca, por las señales. Jesús fue claro en torno a las señales, y de hecho le llamó la atención a los fariseos en ese sentido, que les decía que ellos no sabían discernir, que podían ver y adivinar cuando va a llover, cuando va a hacer frío, ese tipo de cosas, pero que no podían ver las señales de los tiempos. Entonces sí, la Biblia habla de señales, y esto es muy importante. Por ejemplo, en el texto, en el contexto que estamos estudiando, la Biblia habla de que se producirá una apostasía o una rebelión contra Dios. Tenemos un mensaje de WhatsApp. Buen día, Dios bendiga. Especificarle algo. A veces pasamos por ciertas pruebas, de verdad, y a veces tenemos que definir, realmente definir lo que es la tentación y lo que es prueba, porque a veces pasamos por prueba y a veces creemos que son tentaciones. ¿Entiendes? Y dice la palabra que las tentaciones no vienen de parte de Dios, pero sí la prueba. Personas que cuando están pasando por pruebas creen que son tentaciones y tenemos que aprender a discernir lo que es tentación y lo que es prueba. Dios le bendiga a mi hermano en el día de hoy. Encantado de escucharle. Amén, amado, eso es correctísimo, es importante, y casi siempre que tratamos estos temas de tentaciones y pruebas, procuramos hacer la diferencia para impedir la confusión. Las tentaciones son maquinaciones contra nosotros, contra nuestra estabilidad espiritual, nuestra relación con Dios. Pueden producirse desde fuera por el enemigo, pueden producirse también desde dentro por nuestra concupiscencia, pero las tentaciones siempre tendrán el objetivo de dañarnos. Las pruebas siempre tendrán el objetivo de fortalecernos en Cristo. Así que mientras las tentaciones debemos huir de ellas porque son aprestos del enemigo para dañarnos, sin embargo, podemos decir que las pruebas son bendiciones disfrazadas. Las pruebas tendrán el objetivo siempre de fortalecernos en Dios, fortalecer nuestra fe, nuestra relación con Dios. Así es. Continuando, pastor, con los sucesos que antecederán el regreso de Cristo. Antes del mensaje de voz, había dicho que se producirá una apostasía. Así es. Habrá, y estamos viendo en este tiempo, ciertamente, no solo en República Dominicana, porque muchas veces nosotros nos circunscribimos al contexto local. Sí, tenemos una llamada. Buen día, Dios bendiga. ¿Aló? Sí, buen día, Dios bendiga, amado. Sí, buenos días. Habla Jorge Luis, Guaymía, que quiero que me saquen de algo. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Quiero que me saquen de algo, de una duda. La tentación y la prueba son muy diferentes. Porque la prueba viene de Dios y la tentación viene... Y la tentación viene de su propia carne. Pero hábleme de cuando Jesús fue tentado en el desierto por el Espíritu. Dice, por el Espíritu Santo Jesús fue tentado. Entonces no fue una prueba, fue una tentación. Sáqueme de eso. Gracias, amado. Muchísimas gracias. Si lees el contexto, no dice la Biblia que Jesús fue tentado por el Espíritu. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Así que Jesús no fue tentado. La Biblia dice que no fue tentado por el Espíritu. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Así que en primer lugar, Jesús no fue tentado como Dios, fue tentado como hombre, ¿correcto? Recuerden que Jesús se despoja de los atributos de su deidad, o por lo menos renuncia a utilizar los atributos de su deidad. Así que cuando Jesús es tentado, número uno, no es tentado como Dios, es tentado como hombre. Número dos, no es tentado por el Espíritu Santo, es tentado por Satanás. Dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero fue tentado por el diablo. Así que creo que aclaramos esa duda, amado hermano, en ese sentido. Sí, hay una llamada. Buen día, Dios bendiga. Hola, buen día, Dios bendiga, amado.
Dios le bendiga más. Amén, amada. Yo quiero que usted me aclare algo, porque a veces le apagan el fuego a los cristianos. Uf. Cuando comenzó la cuestión de las primeras elecciones, Rubén estaba orando, estaba presentando la nación. Ya me bajo un poquito la radio. Sí, le escuchamos. Cuando yo estoy de rodillas, yo recibo esa revelación, así yo estoy orando y recibo esa revelación que se me presenta así, 676 Jama, como Jama o Ama, un nombre así. Y yo de una vez llamé a Ru y le dije, Ru, hay que esforzar más la oración porque yo tuve una revelación. Eso fue cuando comenzaron las primeras elecciones y después de ahí salió el zaperoto. Luego después recibo la revelación así, yo dormida, donde me dicen Mateo 14:41. Y digo yo, Dios mío, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Que comenzara a interceder por los pobres. Entonces dígame si esto no viene de Dios o de dónde viene esto. Yo quiero la respuesta. Amén, amada. Yo entiendo que el Espíritu Santo nos revela y nos revela mientras oramos, nos revela en sueño. Honestamente hablando, la información que tengo en torno a su revelación es muy poca, pero decir que sí, que Dios nos revela. A veces nos revela a nosotros en términos personal y otras veces le revela a la iglesia a través de nosotros. Ojalá que podamos distinguir esto, pero ciertamente tenemos que reforzar las oraciones por nuestra nación y por la iglesia en sentido general, la iglesia en República Dominicana y la iglesia alrededor del mundo. Sí, con relación a lo que el hermano estaba diciendo acerca de la tentación y el espíritu. Lucas 4, capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado... Sí. Okay, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén, así es. Por 40 días y era tentado por el diablo. Amén. Pastor, con relación a los sucesos que anteceden el regreso de Cristo. Reiteramos esta parte, Alexis. Se revelará el espíritu del hombre de pecado. Oigan bien esto es importante, porque recordemos que inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, va a producirse en esta tierra, va a instalarse un gobierno que será dirigido por un hombre que no nacerá obviamente después del arrebatamiento, sino que nacerá y será un hombre maduro ya para cuando se produzca el arrebatamiento. Lo que quiere decir que habrá manifestación del espíritu del anticristo. De hecho, en este tiempo se está manifestando el espíritu del anticristo. No está gobernando el anticristo, oigan bien esto, no está gobernando el anticristo, puesto que el gobierno del anticristo, según nuestra convicción, se producirá después del arrebatamiento de la iglesia. Pero sí, evidentemente que el sistema mundano en que estamos viviendo y el espíritu del anticristo está siendo revelado en este tiempo. El anticristo no es solo un hombre, es un sistema en sentido general. Y después del arrebatamiento de la iglesia, entonces, entrará en función, en operación, ese gobierno de manera ya abierta, se instalará el gobierno del anticristo. Pastor, tenemos una pregunta en el WhatsApp. Pregunta, buenos días. ¿La venida de Cristo vendrá siendo lo mismo que el rapto? La respuesta es la siguiente. Lo primero es que la Biblia no menciona la palabra rapto, sino arrebatamiento. Y nosotros hemos acuñado la palabra rapto. Y honestamente hablando, en el caso mío, yo prefiero identificarme con el término arrebatamiento. Porque rapto es robo. Y al fin y al cabo Jesús no se va a robar la iglesia porque la iglesia es suya. ¿Me doy a entender, amados? Entonces, por eso yo me identifico más con el término arrebatamiento. La iglesia será arrebatada. No será robada, porque lo que uno se roba es lo que no es suyo. Y la iglesia es propiedad de Jesucristo y es Él quien se va a llevar su iglesia al cielo. Así que el arrebatamiento de la iglesia será la primera parte de la venida, de la segunda venida de Cristo. Se producirá en dos etapas. Una primera etapa, el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia irá al cielo a celebrar las bodas del Cordero durante 7 años. Después de esos 7 años, entonces se producirá la segunda etapa de la venida de Cristo, que es cuando Cristo va a venir con sus santos, entiéndase, con la iglesia y con los ángeles, a hacer guerra y a destruir el anticristo y el sistema del anticristo, para gobernar entonces por 1000 años sobre esta tierra.
Ok, entonces, en cuanto a los sucesos que anteceden el regreso de Cristo, se producirá la apostasía, se revelará el espíritu del hombre de pecado o el sistema del anticristo, y después Y se levantará, o sea, contra todo lo que es Dios. Ese espíritu del anticristo estará